Y es muy relevante desde el punto de vista de los eventos hidrológicos extremos. Uh, ¿Por qué? Vamos a ver un poco de eso hoy y los objetivos de revisar los criterios técnicos de la operación de embalses en eventos extremos, visibilizar las fuentes de incertidumbre, la información de la cual disponen los operadores no siempre es una información determinista o precisa. Y existe, como ya mencionó la doctora Karina, un considerable factor de incertidumbre. También la idea es promover un marco de gestión basado en riesgo, en la línea de tiempo, que me encanta la presentación de la doctora. En la línea de tiempo nos mostraba cómo evolucionaba la gestión de las presas con el tiempo. Y nos señalaba que estamos ahora en una fase de gestión de riesgos. Ahora vemos esto de manera más integral. Y quisiera también presentar un poco el contexto local frente a la gestión de riesgos, qué es lo que podemos esperar en nuestro contexto, particularmente aquí en Tegucigalpa. Bueno, ¿cuál es el contexto general? Los eventos hidrológicos extremos, la tendencia es que cada día tenemos eventos más extremos. Y todos recuerdan el caso del huracán Mitch aquí en el Distrito Central. En nuestras evaluaciones, en realidad este no fue un evento de los más extremos que pueden suceder. Y sobre todo ahora, cómo se ha acentuado el cambio climático y cómo ha afectado el comportamiento de estos eventos en nuestra región. Quisiéramos hablar también un poco sobre el marco conceptual, cuáles son aquellas parámetros o condiciones que diferencian la etapa de diseño de la etapa de operación. Es muy distinto pensar desde la perspectiva de aquella persona que diseñó, volviendo a la analogía de la autora, diseñó ese avión, que del piloto que lo está manejando. Y ahí tenemos que llegar a encontrar ese punto de consenso. Vamos a hablar también de los elementos que tienen que ver con incertidumbre, pronósticos, modelos, cuáles son las restricciones de las operaciones de los embalses que los encargados tienen que enfrentar y cuáles serían las fuentes y cómo se propagan la incertidumbre para la toma de decisiones sobre cómo operar un embalse. Quisiera rápidamente ver un caso de estudio para que entendamos un poco cuáles serían esos elementos de incertidumbre que pueden enfrentar los operadores de estas dos obras que tenemos acá en el Distrito Central, como son Concepción y Laureles. Y conversar un poquito sobre la gestión de riesgo, decisiones, alertas, y cómo se gobierna la gestión de riesgo hoy en día. La operación de los embalses contiene una gran incertidumbre, como ya señalaba, y debe tratarse como un proceso de gestión de riesgo, no como una reacción hidráulica aislada. Nosotros como ingenieros estamos acostumbrados a que si somos un martillo, ¿verdad? Vemos un clavo, pues a darle con un martillo. Sin embargo, para operar un embalse no es un clavo lo que nos encontramos, son una gran cantidad de factores que tienen efecto en estas decisiones. ¿Y por qué es crítica la operación durante los eventos extremos? Bueno, manejando esa analogía, obviamente, cuando se enfrentan situaciones más difíciles es cuando la pericia del operador o del piloto es más relevante. El conocimiento, la capacitación, pero sobre todo la cantidad de información de la que dispone. Y sobre todo porque los eventos extremos son más frecuentes. Como les comentaba, el huracán Mitch en el 98, ETA y IOTA recientemente. Cuando ocurrió este huracán pensamos que este evento no iba a volver a suceder en, no sé, 200 años y resulta que 20, 25 años después tenemos otro evento similar o peor. Y bueno, tradicionalmente el diseño está definiendo como estos parámetros extremos, en este caso
relacionado con la parte hidráulica, se dimensiona una crecida máxima probable. Y en muchos casos, el diseño termina ahí, que aquí, esta presa ya es capaz de soportar esta cantidad de lluvia o esta avenida. Sin embargo, hay muchos otros factores que en el día a día del operador tiene que enfrentar y por eso se convierte en una operación dinámica y que puede influenciar mucho estas decisiones. ¿Por qué es relevante? Bueno, es relevante para la seguridad de las presas, el abastecimiento urbano, en el caso de Tegucigalpa, el suministro de energía, en el caso de Cajón, por ejemplo, o usos múltiples como Nacaome, que pues tiene varios propósitos como riego, abastecimiento de agua y generación de energía, y para la gestión de las emergencias de las distintas entidades encargadas o responsables de la gestión de riesgo. Entonces la operación es un componente crítico en la gestión de riesgo y no solo en el diseño. ¿Cuáles son las consecuencias? La doctora Karina mencionaba que es bien difícil dimensionar cuáles serían las consecuencias de una falla de una presa, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos por saber y conocer la extensión de estas consecuencias. En el caso de los eventos extremos, pues estas se convierten en crecidas por rotura de presas, por ejemplo, o inundaciones por crecidas inducidas. Una falla en una compuerta, por ejemplo, una represa como Concepción, que posee unas compuertas sobre el vertedero, y es el mismo caso de los Laureles, que fueron provistas con el objetivo de incrementar el volumen del embalse. Ese beneficio no siempre es compatible con la seguridad. Y por eso la operación de la presa se vuelve, o de los embalses se vuelve importante o relevante en este contexto, sobre todo en el nuestro. Para Concepción y Laureles fueron, por ejemplo, Laureles hace más de 40 y tantos años y Concepción hace más de 35 años. La hidrología en ese momento es muy distinta de lo que podemos conocer ahora, de lo que realmente sucede el día de hoy. Y en la operación tenemos que lidiar y conocer el nivel, el almacenamiento, el pronóstico de precipitación, etc. Entonces, en el diseño tradicional teníamos decisiones predeterminadas. Esto va a pasar así. Vamos a tener determinada respuesta del vertedero y determinado caudal que saldrá para estas y estas condiciones. Pero en el día a día esto realmente responde de una manera dinámica. Tiene que adaptarse. El diseño, de nuevo, el diseño define esa frontera de seguridad. Bien, aquí es donde se le complican las decisiones a un operador porque tiene distintos objetivos que tiene que cumplir al mismo tiempo y no siempre son compatibles. Por ejemplo, el primer objetivo es la seguridad de la presa, controlar esos niveles, la capacidad de descarga, que no exista sobrepaso de una presa, etcétera. Y para eso tiene que tomar decisiones que pueden ser controversiales. Por ejemplo, descargas preventivas, vaciar el nivel del embalse frente a un evento pronosticado. Sin embargo, eso no siempre es compatible contra el interés o el propósito del proyecto, que en este caso el suministro, la continuidad operativa de una fuente estratégica como energía, suministro de agua. Nadie quiere ver la presa de Los Laureles botando agua, ni la presa de Concepción botando agua. En el contexto que estamos hoy, en una severa crisis que nuestro alcalde compartía con nosotros en la primera ponencia de la mañana, pues es algo que consideramos inaudito. Los operadores tienen que enfrentar día a día estos cuestionamientos. ¿Por qué no se levantaron estas compuertas y por qué se está dejando que el agua abierta si es un recurso que necesitamos para consumo? Sin embargo, hay ciertos controles de seguridad establecidos para que esas decisiones estén respaldadas. Y eso obviamente tiene su efecto aguas abajo, ¿verdad? ¿Cuánta población está expuesta
a una falla, por ejemplo, de una de estas compuertas. Y además, ¿cuánta de esta población está siendo afectada por la falta del suministro? Entonces, no siempre es fácil lidiar con estas decisiones. Se tiene que, pues, obviamente, retener para producir, pero a veces es necesario evacuar o erogar un poco de recursos para proteger la integridad de la presa y alertar a la población para reducir consecuencias. El objetivo, entonces, es generar el conocimiento y la conciencia de que estas cuestiones tienen un fundamento. La decisión operativa es un balance dinámico entre la seguridad hidráulica, el servicio y las consecuencias y el tiempo de respuesta. Algunos conceptos clave, por ejemplo, las reglas de operación establecidas para cada presa, necesitan conocer cuáles son las distintas zonas de almacenamiento de un embalse y cuáles son sus capacidades para amortiguar una crecida. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar la capacidad que tiene la presa La Concesión para laminar una crecida con un periodo de retorno de 1000 años, asumiendo que el nivel del embalse está justo al nivel del vertedero. Y podemos ver en la franja de arriba, que es el límite de sobrepaso. La represa Concepción en esas condiciones puede responder favorablemente, siempre y cuando las compuertas no estén levantadas. Cuando las compuertas están levantadas para almacenar agua adicional, este criterio ya no se cumple. ¿Qué pasa? Estamos colocando en riesgo de sobrepaso la presa por una decisión, porque necesitamos almacenar más agua. Y es ahí donde se encuentran los operadores con decisiones difíciles de tomar, ¿verdad? Porque, de nuevo, siempre se han visto criticados por el hecho de dejar el vertido del agua. Y tienen que lidiar con los medios, con la opinión pública. Sin embargo, ellos están ahí para protegerles. Y en este caso, el criterio principal que domina es la seguridad. Bueno, este es un diagrama conceptual de los diferentes niveles de operación de un embalse y cómo se estratifican los diferentes usos y hasta dónde pueden establecerse esos, por ejemplo, las zonas donde empiezan a ocurrir alertas, las zonas donde ya empieza a haber vertido del embalse. Y el proceso tiene que ver primero con el pronóstico, luego pues se hace la evaluación hidrológica, se determina en qué zona de operación de este embalse esperaríamos llegar después de un evento pronosticado y cuáles son las decisiones que se establecen respecto de ese análisis. Por ejemplo, realizar descargas por el descargador de fondo para pues, mantener un nivel seguro o maniobras en las compuertas del vertedero superior. Y inmediatamente se activan los diferentes medios o protocolos de comunicación, de alerta y de monitoreo continuo de los eventos. Bueno, conociendo todo esto, hay un concepto importante en la operación de los embalses, sobre todo es la incertidumbre. La incertidumbre es el enemigo de la certeza, ¿verdad? Es antagónico. Y la incertidumbre viene de todos lados, o sea, es bien difícil tratar de simular la naturaleza de una manera precisa. Así que tenemos que apoyarnos en diferentes herramientas que nos ayudan a tratar de entenderla, a tratar de simularla. Por ejemplo, se integran modelos de pronóstico de precipitación. Hoy en día, pues, se puede contar con herramientas muy avanzadas de análisis, como los modelos GFS e IPS, que nos proveen datos de nivel global, y un modelo WRF que nos da información a nivel regional. Sin embargo, estos modelos no dejan de ser eso, modelos que necesitan seguimiento, calibración, más información, más conocimiento.
Al día de hoy, la precipitación en general en Honduras es pronosticada a través de un modelo regional por la CENAOS o el Centro de Información Climática de Copeco, utilizando un modelo WRF regional. En su configuración actual, este modelo, por decirle algo, al final viene siendo una representación de la naturaleza con cierta resolución. Y ese modelo actualmente, el embalse, ambos embalses, por ejemplo, de Laureles y Concepción quedan en una sola celda. Es decir, la resolución es insuficiente para darnos un dato preciso. Una sola celda de ese modelo como está, me dice, bueno, ahí está tu lluvia. Ahora ves qué haces con eso. Es extremadamente complejo tratar de pronosticar un evento de crecida con información como esa. Entonces, también se puede contar con datos en tiempo real, como estaciones meteorológicas, radares, etcétera, que también tienen su nivel de incertidumbre y su diseño es un elemento crítico. Y esta información es muy importante para la toma de decisiones, pero no deja de también generar incertidumbre o aquellos desplazamientos desde el valor real al valor medido. ¿Cuál es la ventana de anticipación? Típicamente deberíamos de tener más de 72 horas, 5 días, 10 días para conocer un evento. Tratar de prever cómo un evento de tormentas puede afectar o transformarse en crecidas en nuestros embalses. Entonces, las decisiones están basadas en el caudal que entra, determinado por todos estos factores con un nivel importante de incertidumbre. Y luego, esa decisión y mi salida o mi análisis de respuesta de lo que va a descargar una presa también posee un nivel de incertidumbre. La incertidumbre no la puedo eliminar tan fácil. Para lograr esto necesito muchísima información. En Honduras, viendo el panel de la última diapositiva de Karina con la presa del futuro, con 40.000 pantallas, nosotros tal vez tenemos un celular ahí y ahí nada más, ¿verdad? Imagínense ese nivel que tenemos ahora. Básicamente lo que contamos ahora es un teléfono. En realidad necesitamos tener una serie de instrumentos que nos ayuden a reducir la incertidumbre. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, se gestiona a través de escenarios, diferentes opiniones, diferentes metodologías de evaluación, y tenemos que trabajar entonces con aquellas franjas y revisar estos pronósticos. Tratar de calibrar esas respuestas. Y eso solo se logra con el tiempo, con el conocimiento, con más instrumentación y con más inversión. ¿Podemos confiar en esto? Bueno, aquí tenemos que jugar con la pericia de nuestros ingenieros, su experiencia, y tristemente cada día tenemos menos datos. También tenemos incertidumbres en el pronóstico y luego en la operación, como les comentaba. Toda operación, toda recomendación de operación debe acompañarse entonces de un supuesto inicial, cuál es el escenario meteorológico, la curva de descarga y más o menos una estimación de esa incertidumbre y cuál sería esa consecuencia esperada, para que pues los que toman decisiones tengan los mejores criterios para tomarlas. Y ¿qué queda después de haber tomado esta decisión? Pues gestionar ese riesgo, gestionar la amenaza, las consecuencias. Gracias por mostrarnos que la operación segura de un embalse requiere decisiones basadas en el conocimiento de almacenamiento, en balance hidráulico, en la atención a la incertidumbre y la gestión del riesgo.